Bienvenido al primer episodio de la segunda temporada de Ideas que Trascienden. Soy Rubén Urbieta, vicerrector de la Universidad Columbia del Paraguay. Por el trabajo que realizo, me interesa dar a conocer las ideas, los conocimientos y a las personas que convergen en el espacio universitario. En esta temporada abordaremos temas relacionados a la maestría en Turismo y Gestión de Negocios de la Escuela de Posgrado Don Rubén Urbieta. En el episodio de hoy vamos a conversar con la profesora Edna Rosso, quien está en contacto con nosotros desde Bogotá, Colombia. Ella es administradora de empresas turísticas y hoteleras, máster en turismo, máster en planificación y administración del desarrollo regional, doctora en estudios sociales y docente del módulo Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos de la maestría en Turismo y Gestión de Negocios. Bienvenida, profesora Edna. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación que me ha hecho la Universidad Columbia de Paraguay para participar en este podcast y en el cual vamos a poder discutir algunos elementos de la materia que va a estar a mi cargo. Muchas gracias, Rubén. Para comenzar esta entrevista, quería conocer un poquito más de tu trayectoria, que nos comentaras cómo te iniciaste en el ámbito del turismo y luego en la docencia. Bueno, pues yo soy administradora de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Mis inicios en este sector tan maravilloso se dieron con la misma universidad de la cual soy egresada en el año 89. Apenas había terminado mis estudios, me llaman de la facultad para ser la asistente de investigación de un proyecto muy grande que le habían contratado a esta institución por parte de la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, para que formulara la política nacional de tiempo libre y recreación para todos los trabajadores y sus familias. Y esa experiencia me marcó profundamente porque me permitió ver la importancia que tiene las actividades como la recreación, el turismo, el adecuado uso del tiempo libre en la calidad de vida de muchas poblaciones. Este proyecto tenía un impacto en todo el país y por tanto, pues eso definitivamente me marcó considerablemente. Y en el año 95 hago la maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, un programa más general, no aplicado al ámbito del turismo, pero que me permitió ver las diversas aristas y posibilidades que tenía de aplicar estos campos de investigación en estudios desde la economía regional, desde las teorías de la planificación, desde las políticas públicas al análisis del turismo. Yo creo que eso fue una apertura, digamos, de puertas en la medida en que pude ver que el turismo definitivamente es un fenómeno social que tiene que abordarse de manera interdisciplinaria. Y pues a partir de allí también paso a trabajar, me llaman de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Sabrán que el mejor café del mundo es el café de Colombia Por supuesto. y, y me llaman de la federación a crear un programa que fue absolutamente bello y que todavía está muy vigente en el país y es a dirigir el programa de turismo rural cafetero. Nosotros empezamos con la federación a evaluar el potencial de las haciendas caficultoras para que se convirtieran en haciendas para recibir visitantes. Hasta ese momento históricamente, y si bien nuestro país ha sido cafetero desde finales del siglo XIX, las familias caficultoras nunca se habían planteado abordar, digamos que abrir las puertas de sus casas para recibir visitantes. Y pues esto básicamente se dio porque hubo una crisis de café, digamos, del modelo cafetero a nivel mundial. Hubo el famoso rompimiento del pacto de cuotas de los países productores, en los que a partir del año 89 les dicen a todos los países productores salgan a competir en el libre mercado y pues que Colombia, que tenía unas cuotas fijas, tiene que verse, digamos que enfrentada a entrar a competir fuertemente y hay una crisis porque no estaban preparados los caficultores y empiezan a ver en el turismo rural una opción de vida. Entonces, tenemos por un lado una recién egresada que entra en una petrolera para definir políticas de ocio, de recreación, posiblemente de gente que va y viene de lugares alejados. Y luego ya te comenzás a vincular en cierta manera con el Estado o con instituciones de gobierno nacional o regional. ¿Es así? Sí, Rubén. De hecho, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es una institución que tal vez históricamente ha sido la más fuerte en la institucionalidad del país. No es estatal, es una institución Ah, ok.
que recibe recursos del gobierno, pero que ha sido lo que decimos acá en Colombia y por lo menos ocupó un lugar muy importante hasta hace muy pocos años, del cual hacen parte directamente los caficultores. Es el mejor modelo de centralización, es un modelo para América Latina, porque hay comités de caficultores desde el nivel más pequeñito, que es el nivel municipal, van subiendo al departamental y hay un comité nacional que toma las decisiones y pues que es la gran, digamos, junta directiva de la federación. Tenemos también el componente de la crisis en el sentido de que algo tiene que ocurrir también para que la gente comience a ver y de buscar alternativas, ¿verdad? Porque entiendo por lo que decías, en el modelo económico de la exportación del café hubo una crisis, entonces a partir de ahí comienzan a buscar y encuentran el turismo como una de las alternativas. Exacto, exacto, sí. Actualmente, nuestro paisaje cultural cafetero, estas zonas, digamos, hay 47 municipios de la geografía colombiana que se unen para solicitar ante UNESCO, presentan un documento técnico para que los considere dentro de la declaratoria como paisaje cultural cafetero. Ah, Esto se ok. logra, obviamente, con el respaldo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Cultura, de la misma Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de la academia, universidades locales de esta zona, y presentan el documento técnico para poderlos inscribir en la lista del patrimonio mundial. Y a partir de allí, pues hay también una apuesta porque el turismo que hasta el momento se había desarrollado de manera muy espontánea, no planificada, se constituya, digamos que se mueva hacia un enfoque de turismo más responsable, de turismo sostenible y enfocado al cumplimiento de ODS, entre otros criterios. Y hay un desarrollo muy rápido, demasiado rápido. Yo creo que a veces crecer tan rápido no es tan bueno en materia turística, porque no fue una región planificada propiamente para el turismo. Entonces fue un crecimiento espontáneo y ese es uno de los debates en términos de la planeación, planear, no planear, hasta qué punto, qué tipo de enfoque es el que vamos a utilizar, para qué tipo de contexto, etcétera. Pero realmente la zona cafetera, hasta, digamos que hasta el momento en que surge la declaratoria como paisaje cultural cafetera, no había una estrategia de planeación más integral. Eran iniciativas privadas con apoyo y liderazgo del Estado, tanto nacional como lo local, con participación de empresarios, pero realmente no había un proceso como integral de planeación y ordenamiento, digamos, de la actividad. La declaratoria nos obliga en Colombia a que reorganicemos y que tratemos de cumplir con los parámetros de conservación, manejo y uso responsable del patrimonio natural y cultural. Es un esfuerzo que han venido haciendo muchos actores aquí en la zona. Digamos que la declaratoria también fortalece las estrategias de gobernanza. Se crean una serie de comités con participación de actores locales y del nivel regional y nacional, y esto se viene fortaleciendo durante los últimos 10, 12 años. Básicamente planear es construir un sueño, y es construir un sueño, pero que a veces en la planeación el sueño lo puede imponer un solo actor. Por ejemplo, el Estado Nacional va y dice, esto se debe hacer así, y desde el Estado Nacional se le impone a un nivel local qué es lo que se espera de ese territorio en materia turística. Digamos que todo lo que nos ha pasado en materia de turismo a nivel mundial, el turismo es un fenómeno social ligado a la modernidad, es decir, que es una actividad relativamente de reciente aparición. Realmente el turismo moderno propiamente surge desde mediados de los años del siglo XIX a hoy, pero realmente se va a consolidar en el periodo de la posguerra. Después de 1945, tanto en Europa como en América Latina, un poquito más tardíamente, en los años 60, los estados nacionales empiezan a pensar en que el turismo puede ser una opción interesante, pero con una visión en ese momento de crecimiento económico y de industrialización acelerada. Todos estos discursos de participación social, de gobernanza, son relativamente nuevos, ¿no? A nivel mundial, y eso también impacta hace muy poco a la actividad turística. De los aprendizajes que hemos tenido es que no hay modelos estándar, no hay un modelo único. Lo que nos aporta la planeación son instrumentos y metodologías, pero que tienen que ser muy flexibles, muy adaptables y que realmente las estrategias de planeación deben ser construidas de abajo hacia arriba, desde los actores locales,
y que tenemos que tener la suficiente capacidad de ser flexibles en qué nos sirve de qué metodología y en el para qué, siempre como pensando en el para qué nos va a servir eso. Pero es que el turismo transforma territorios, transforma paisajes, transforma culturas. Por ello es que es tan sensible el que realmente los procesos de planificación se puedan hacer de manera participativa y en el que haya unos procesos de gobernanza con transparencia en términos de las decisiones más loables para el territorio y para los que habitan ese lugar, ¿no? Yo diría que un poco nos acercamos a tu propia experiencia de vida y a la necesidad de tener profesionales que puedan acompañar esos procesos. La formación técnica en planificación permite que estos profesionales actúen ante todo, no tanto como los líderes del proceso y los que toman las decisiones, los que deben tomar las decisiones son los actores locales en este juego de la negociación, en estas mesas de negociación, la construcción de los acuerdos los hacen los actores locales, pero los facilitadores son claves para dar herramientas y metodologías que faciliten esa toma de decisiones, esos procesos. Es como el hilo, el tejido que está detrás y que ayudamos a construir desde la parte técnica para que ese tejido quede muy bien armado. Creo que ese es el aporte más importante en la formación profesional. Las propias comunidades tienen que tener una buena infraestructura también. Se podría hablar de como una externalidad o sea, un beneficio adicional del desarrollo turístico es una mejora también, o sea, lo que pretendemos es una mejora también en los servicios para los ciudadanos comunes. Y el turismo a veces ha jalonado esos procesos. Hay modelos, por ejemplo, integrales de planificación turística como los ha hecho México, los centros integralmente planificados tipo Cancún, Ixtapas y Guatanejo, Los Cabos, más recientemente Huatulco, que son hijos de su propio momento histórico. Eso hay que decirlo porque hay debate sobre lo que fue Cancún en los años 70. Fue un modelo que prevaleció, en el que prevaleció ante todo una alianza entre el Estado central con inversores extranjeros para hacer las grandes, digamos, la gran operación hotelera, pero que generó hubo muy importante impacto en empleo directo e indirecto. ¿Y por qué digo que es hijo de su momento histórico? Porque, por ejemplo, en ese momento el debate ambientalista hasta ahora surgía a nivel mundial, entonces no hubo una preocupación tan fuerte por los posibles impactos ambientales derivados de la actividad hotelera en ese lugar. Eso se ha venido recogiendo con el tiempo. Los proyectos más recientes de México recogen una visión más integral de desarrollo sostenible. Huatulco, por ejemplo, fue una iniciativa del Estado mexicano por crear un modelo más enfocado hacia sostenibilidad. Entonces, hoteles ya con una visión más integral de aplicación de buenas prácticas ambientales son el modelo EarthCheck en el mundo. Entonces, hay una serie, digamos, de actividades que se empiezan a incorporar, ¿verdad? Y lo decía que estos procesos de planificación son dinámicos, son flexibles, no debe ser una planificación rígida, que la hicimos una vez en el tiempo y allí se quedó anquilosada. Los procesos de planeación deben ser cada vez más con capacidad de resiliencia y mucho más con lo que nos ha mostrado, por ejemplo, la reciente pandemia que acabamos de vivir, la capacidad de responder rápidamente ante situaciones o circunstancias de incertidumbre y de caos. Justamente en la planeación no se trata de cómo hacer los posibles escenarios, digamos, que se van a suceder, pero que los actores tengan la capacidad de responder ante situaciones tan imprevistas como estas, ¿no? Y eso atañe a que en los procesos de gestión también de destinos debemos fortalecer un tema de capacidades de los actores. Capacidades no necesariamente en formación, digamos, no solo en conocimiento, sino en habilidades blandas, en capacidad de trabajo en equipo, en capacidad de negociación, en elementos éticos, cómo construir un turismo más ético cada vez para que tenga un menor impacto posible negativo tanto en el territorio como en los actores, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el turismo tradicional del alternativo y del contemporáneo? Dean McCanney, que es un teórico muy importante en los estudios sociales del turismo, empezaba su gran obra, que se llama El Turista, diciendo todos somos turistas. ¿Y por qué es importante? Porque es una de las actividades más importantes de los sujetos en la contemporaneidad. Yo creo que todos los sujetos en general queremos viajar, porque además el viajar
trae per se un sentido implícito de reconocer al otro, de volver, a través del viaje nos volvemos más tolerantes, nos volvemos más relativos nuestras perspectivas y puntos de vista. Sí. Tenemos la capacidad digamos, de comprender otras formas de vida. Entonces el viaje es un vehículo muy importante también de entendimiento de los grupos sociales. Y esto, digamos, recogiendo tu pregunta, Rubén, lo va a recoger mucho del turismo alternativo hacia acá. Yo trabajo desde mi espacio, digamos, de formación en planeación turística. Yo trabajo digamos, mi perspectiva es desde 4 paradigmas que se han dado en la historia del turismo, en la evolución, digamos, del desarrollo turístico. Uno es cuando surge con el Gran Tour, que fueron los primeros viajes formalmente, digamos, organizados con un sentido de motivación cultural y de formación de jóvenes aristócratas que se da hacia 1603 en adelante, y que lo hacía ante todo la aristocracia. Posteriormente aparece el turismo moderno, que va a surgir, o el llamado turismo tradicional, que va a surgir más o menos desde 1830 1840 con el desarrollo con la aparición de la locomotora a vapor, que va a permitir los famosos trenes de pasajeros en Europa. Yo creo que imagen más bucólica que nos lleve a esa Europa que uno recorre con las ciudades es el tren. El tren per se no es solo un medio de transporte, es un fuerte, digamos que, elemento simbólico de desplazamiento. Creo que los que hemos tenido la oportunidad de viajar en tren disfrutamos mucho del recorrido. Y el desplazamiento va a ser un elemento muy importante del turismo, ¿verdad? Y ya el turismo tradicional o moderno se va a consolidar con el turismo de sol y playa, que como te comentaba hace rato, se va a consolidar realmente a partir del periodo de la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial. Se va a copiar el modelo de las grandes zonas del litoral del Mediterráneo, destinos como Ibiza, como Benidorm, como la Costa Azul. Los vamos a replicar en América Latina un poco más tarde, porque se vuelve como un interés de muchos grupos sociales el poder ir a la playa a descansar. Eso tiene una serie de condiciones también, digamos que sociales, culturales, económicas, del por qué el sol y la playa se volvió tan importante en las prácticas de la modernidad. Tiene que ver con todo un tema del desarrollo de la sociedad industrial, en que los trabajadores necesitaban lugares de recreación y descanso, y en el que el sistema capitalista vio en el turismo de sol y playa la manera más fácil de reponer la fuerza de los trabajadores para que volvieran a las fábricas. Entonces hay digamos, una separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, y el turismo es la mejor práctica para recuperar esas fuerzas, ¿no? Entonces, ese turismo tradicional, el turismo moderno va a estar, es muy masivo, es pasivo. Tú que has sido turista seguramente y a todos nos ha pasado que cuando vamos a una playa queremos quedarnos en este lugar, observar a los otros, disfrutar del sol, del mar, y pues es una actividad muy pasiva en general. Esto va a empezar a cambiar fuertemente en América Latina desde los años 80 hacia acá, y va a empezar a surgir el turismo llamado alternativo, con tipologías como el ecoturismo, el turismo rural, el turismo de naturaleza, que va a recoger tendencias y debates mundiales sobre, por ejemplo, el tema, digamos, de los movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, el movimiento indígena, la participación de poblaciones rurales, y se va a empezar a extender a otras áreas del territorio, de los territorios a nivel mundial, como van a ser las áreas rurales y naturales. El turismo y los turistas se van a querer apropiar de todos los espacios de la tierra. Y somos muy curiosos, digamos que los turistas queremos ser pioneros en cualquier lugar del mundo. Y el turismo alternativo también va a recoger como tendencia, por ejemplo, los debates de políticas públicas sobre el papel de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. Entonces, por eso aparecen ligados al turismo alternativo modelos de participación social mucho más horizontales y más de abajo hacia arriba, en donde va a haber un proceso de mayor concertación y negociación de las decisiones de política pública que en el turismo moderno las tomaba netamente el Estado central y las imponía en los territorios. Y el turismo contemporáneo va a ser de más reciente surgimiento. Podríamos acá quedarnos hablando bastante sobre el turismo contemporáneo, pero digamos que el turismo contemporáneo se va a denominar como aquel turismo
posmoderno, también por otros autores, va a recoger este granito de la historia más reciente, que es la caída del muro de Berlín, en donde aparece como la ruptura de los grandes relatos y va a aparecer como una fragmentación de la vida y una fragmentación del mundo y la aparición de múltiples relatos en muchos lugares. O sea, ese discurso del metarrelato del socialismo versus el capitalismo se desconfiguró completamente. Y eso va a afectar también la manera como nosotros hacemos turismo. Va a aparecer, digamos, un individualismo exacerbado, un consumismo muy alto, sociedades ante todo urbanas, que van a buscar en las prácticas turísticas. Yo las divido en dos grandes tendencias para poder entender teóricamente. Aquellos turistas que van a buscar lugares artificiales, tematizados, del gran confort, tipo resort, los grandes centros comerciales, los lugares del anonimato, en palabras de Marc Augé, versus otros turistas que van a buscar lugares más de la autenticidad, de la naturaleza prístina, del encuentro con los locales. Y entre estas dos tendencias, muchas mezclas. Esto no es un blanco y negro, son muchos grises. Y América Latina se está moviendo entre estas dos grandes tendencias. Sí. Paraguay, desde las ruinas jesuíticas, los lugares naturales. Yo tuve la oportunidad de recorrer todo el Paraguay desde Asunción hasta el sur y veía cómo, por ejemplo, la parte de naturaleza, la parte rural es absolutamente preciosa. Ustedes hicieron en el año 2000, tal vez en el año 2010, 2012, el Ministerio de Turismo, en cabeza de una gran amiga de Liz Kramer, hicieron todo este proceso de puesta en valor de las ruinas jesuíticas, que tuve la oportunidad de conocer y absolutamente precioso. Entonces es una nueva forma de revaloración de la cultura, de la naturaleza, y en la mitad está pues todo el enfoque de centros urbanos que van por otras grandes tendencias más ligadas a la globalización y a la fuerte competitividad mundial. Ya que dijiste que conoces Paraguay, ¿cuál es la impresión, así rápido, la primera impresión que te dio en términos de las oportunidades de desarrollo de turismo en Paraguay? Tienen un gran potencial y creo que lo han venido desarrollando muy bien hacia turismo especializado, es decir, turismo de naturaleza, turismo rural. Ustedes tienen un potencial muy grande también en las estancias. Ustedes producen mate y esto tiene un potencial muy grande, por ejemplo, para tener experiencias inmersivas de visitantes que quieren conocer productos locales con gastronomía. Tienen también una gran riqueza gastronómica. Y hubo un aspecto que a mí me impactó mucho y era que había en una de las actividades que hicimos, habían miembros de una comunidad que se había instalado en una zona selvática, que habían venido desde Estados Unidos. Estos grupos, se me escapa en este momento el nombre, que me llamó mucho la atención, porque esto, digamos que son como aquello que se denominaría como las culturas de la tradición, como las culturas que se quedaron en el pasado, que me llamaba mucho la atención que tuviera esto también Paraguay, como dentro de esta ruralidad tan maravillosa que tiene el país. Y la ruina jesuítica, el otro gran potencial que vi, Rubén, es que ustedes tienen una gran ventaja al ser esta frontera con Argentina y Brasil para conformar un producto como lo han venido conformando a partir pues de digamos, de las cataratas de Iguazú, de las ruinas, de la gran represa que está allí. Creo que falta todavía contarlo más, pero allí hay un producto espectacular. Ahí entramos un poquitito creo que era un poco el tema de lo tuyo, de lo intangible. ¿A qué se le denomina creo que es patrimonio intangible? ¿Y por qué es importante rescatar eso para desarrollar la industria turística? En las nuevas tendencias de planeación, la que llamamos, digamos, está denominado como la planeación blanda, está ahora enfocándose más que al ordenamiento físico espacial duro, de dónde localizar un hotel, la vía, el centro de convenciones, está enfocándose más en la planeación a partir de lo simbólico. Y es cómo construir narrativas, storytelling, itinerarios y rutas que valoricen el patrimonio intangible. Por ejemplo, música, la música en la ciudad de las músicas urbanas. Esto es en América Latina muy importante. Los movimientos de arte público. Néstor García Canclini, en un libro precioso que se llama La sociedad sin relato, plantea cómo la relación entre medios de comunicación, arte y turismo es cada vez más estrecha.
y cómo en las grandes ciudades o en las ciudades latinoamericanas esa relación de lo público y de la democratización del arte es una tendencia muy fuerte en la contemporaneidad que lleva a que los turistas nos interesemos mucho cuando visitemos un lugar. No tanto, pues digamos que es importante visitar los museos tradicionales, los atractivos como ya digamos muy el turismo moderno, sino que queremos actividades con culturas más vivas, más dinámicas, con estas expresiones del arte y del graffiti, del arte público, de los performance, de lo que surge en el espacio público, que además surge de manera muy espontánea, y de las narrativas, a partir como por ejemplo de la relación de memoria histórica con turismo, que es un aspecto que tenemos que desarrollar mucho en América Latina. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en el sector turismo como como un rubro para el trabajo? Pues que llega a la actividad más bella, digamos, de la contemporaneidad. Es una actividad, el turismo es tal vez de las prácticas sociales más importantes de la contemporaneidad, en la que todos los sujetos queremos viajar y por lo tanto necesitamos personas que se formen con un perfil de responsabilidad, de capacidad técnica para liderar empresas del sector turístico, pero también para crear pequeños emprendimientos o para tomar decisiones acertadas y plausibles desde el punto de vista de lo público, porque el turismo tiene un impacto muy importante en el desarrollo económico y social de nuestros países en América Latina y de territorios, digamos, de zonas rurales, de zonas naturales, pero también de centros urbanos. O sea, nuestras ciudades también están llamadas a crear un potencial en turismo en el que tiene un impacto económico y social muy importante, con creación de empresas, permite mucha diversificación económica. El turismo, a diferencia de otras actividades económicas, desde la perspectiva económica, es de las actividades de mayor generación de empleo directo e indirecto y que genera el mayor efecto multiplicador, porque cuando uno visita un lugar, utiliza desde la droguería, el restaurante, los servicios de transporte, la guianza, etcétera. Entonces genera un encadenamiento productivo muy importante a nivel local. Entonces invitarlos a que tomen el programa, se enamoren de la maestría porque creo que para Paraguay va a ser muy importante contar con profesionales formados con una visión más amplia, con una perspectiva de políticas públicas, de una visión económica de la actividad y para que lideren negocios con un enfoque más social y digamos de estos nuevos enfoques, digamos, de economía colaborativa y de economía que ayuden en últimas a cumplir, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, que creo que es una labor en la que todos estamos comprometidos. Entonces llegan a una actividad que puede aportar mucho a mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico y social de nuestros territorios y de nuestros países. Muchas gracias, profesora Edna, por acompañarnos en el episodio de hoy. En los siguientes episodios continuaremos conversando con más docentes de los diferentes módulos de la maestría en Turismo y Gestión de Negocios. Si te interesa saber más de la Escuela de Posgrado y sus programas, seguinos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como @posgrado Don Rubén U. Comentanos qué te pareció el episodio y qué otros temas te interesaría que abordemos. Gracias por escucharnos, soy Rubén Urbieta, esto fue Ideas que Trascienden. Hasta la próxima.